Gracias, profe Fernando. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Feliz sábado para todos, mis queridos hermanos, amigos de la Iglesia de Vista Alegre. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Así? Eh, como dijo el profe Fernando al principio, al inicio, hoy es quinto sábado y vamos a hablar de educación. Cuando hablamos de educación, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? A ver, quiero que participen. ¿Qué viene en tu mente cuando digo la palabra educación? Escuela, Escuela. ¿Algo más? Preparación. Enseñanzas. Enseñanza, preparación. Muy bien. Escuela. ¿Qué más? Tal vez para los profes, alumnos. ¿Qué más podemos decir? Muy bien. Es muy común cuando hablamos de educación. Y a ver, ¿alguien dijo algo también? Es muy común pensar en la escuela. Cuando digo la palabra educación, pienso en la escuela, en los profes, las maestras, los estudiantes, pero en realidad educación implica mucho más que eso. Todos, de cierta manera, estamos involucrados dentro de un proceso educativo. Si bien aquí veo muchos profesores, muchos docentes, están aquí la profe Norma, la profe Vivi al cuadrado, tenemos dos Vivi que son parte del CADA. Hay muchos del profe Fernando, he visto a la profe Karina. Asociamos educación con profesores, con docentes, con una institución. Y directamente nuestra mente asocia con lo que es la educación formal. Entonces, hoy vamos a hablar de educación, pero de una educación que involucra a todos. No simplemente va a alcanzar a los profesores del CADA o a la institución o a la educación adventista, sino una educación que nos compete a todos como miembros de iglesia, como miembros de una sociedad y como miembros de una iglesia que sueña, que tiene una misión, tiene una visión de futuro. Voy a compartir con ustedes mi pantalla para avanzar con el tema. Bien, le puse por título La verdadera educación. Y ahí un logo grande de la educación adventista, porque tengo la convicción de que Dios nos ha dado el don de contar con un sistema educativo que tiene el foco y que representa la verdadera educación. La verdadera educación implica una educación, es una educación que imprime la verdadera identidad en cada uno de nosotros como seres humanos. Y hemos estudiado en la escuela sabática que la importancia del Génesis para nosotros. Creemos que somos hijos de Dios, tenemos un Padre que es Rey de este universo, y eso significa mucho más de lo que nosotros pensamos. Encontramos en Génesis 1:27 que Dios creó al ser humano, nos creó a su imagen y semejanza. Aquí tenemos unas palabras inspiradas que también nos muestra qué representa la verdadera educación. La verdadera educación es una ciencia grandiosa, porque se funda en el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría. Cristo es el más grande maestro que este mundo haya conocido, y no es del agrado del Señor Jesús que los súbditos de su reino, por los cuales murió, sean educados de manera tal que sean inducidos a colocar la sabiduría de los hombres en primera línea y releguen la sabiduría de Dios según se revela en su palabra, en su santa palabra, a la última fila.
Muy bien. Esto representa mucho para nosotros. La verdadera educación implica más que asistir a una escuela, implica mucho más que recibir una educación formal, eh, implica una preparación para la patria celestial. Vamos a ir avanzando en el desarrollo. La verdadera educación preparará a los niños y a los jóvenes para la vida presente y la venidera, para una herencia en la patria mejor, es decir, la celestial. Deben ser preparados para la patria hacia la cual miraron los patriarcas y los profetas. Estas citas están en el libro de la educación. Para nosotros, la verdadera educación es la que prepara a los niños y jóvenes para ser ciudadanos de la patria celestial. Esa es la verdadera educación. Por eso, la misión de la educación adventista es, a través de la educación integral, formar a los jóvenes, a los niños y jóvenes, para el gozo de servir aquí en la tierra, siguiendo el ejemplo del Maestro, y también para un gozo más perfecto en la patria celestial. Tenemos que hablar de agentes educadores en ese proceso de afianzar nuestra identidad, de construir. Nosotros estamos inmersos dentro de un proceso educativo, un fenómeno, digamos, social, donde vamos construyendo y vamos creciendo como personas, así como la Biblia expresa, Jesús también crecía en estatura y en sabiduría. Y hay agentes que educan, no simplemente la escuela educa. Por excelencia, educa la familia, educa la escuela, la iglesia y los medios de comunicación. Según algunos estudios realizados últimamente, algunos especialistas dicen que los medios de comunicación están casi que, o si no es ya una realidad, sacando el lugar que ocupa la familia y relegando a la familia en cuanto a educación. Vemos aquí algunos autores que enfatizan la importancia que cumple o el rol de la familia en el proceso educativo. En términos de esquema conceptual, la educación familiar permite distinguir elementos personales, materiales y formales, y actúa fundamentalmente sobre diversos aspectos cualitativos de la propia vida y educación, que configuran las áreas específicas de la educación familiar: el cultivo de la personalidad, la formación predominantemente moral y religiosa, y la adaptación y orientación de la forma de vida personal. Entonces vemos que la familia es mucho más, digamos, fuerte en su rol como agente educador, por esto que estamos escuchando de parte de algunos investigadores. Y más de lo que ya nosotros tenemos bien claro esto a través de la palabra inspirada, como hemos escuchado. La escuela es solamente uno de los agentes de la sociedad para el aprendizaje, la educación y el entrenamiento. La familia, los medios masivos de comunicación, los compañeros de grupo y la iglesia son otras de las instituciones que comparten esta responsabilidad. De hecho, podría decirse que la escuela no es más que un socio menor en el proceso educacional en el cual la familia y los medios masivos de comunicación desempeñan el papel principal en la vida de la mayoría de los niños. Esto está escrito en Filosofía de la Educación Adventista, escrito por George Knight, es uno de los filósofos pensador más influyentes de la Iglesia Adventista. Imagínense, él habla de que la escuela es simplemente un socio menor en el cual la familia y los medios masivos de comunicación desempeñan papel principal en la vida de la mayoría de los niños. Vamos a leer, voy a pedir la colaboración de ustedes, que alguien pueda leernos Deuteronomio 6:7,
para reafirmar esta idea de que en realidad la familia ocupa una parte central en la educación, fundamental. Ya hemos escuchado de investigadores que no son, digamos, de nuestra denominación. Hemos escuchado a un filósofo de nuestra iglesia y vamos a ver qué nos dice la Biblia también al respecto. ¿Algún voluntario que nos pueda leer este texto que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7? Falta habilitar su micrófono, doctor. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Amén. Muchas gracias. Es hablando Dios al pueblo de Israel, una indicación específica del trabajo de los padres en la educación, cómo tenían que inculcar a los hijos los principios de la santa palabra de Dios, de la ley de Dios. Hay instrucciones específicas donde Dios indica claramente que los padres tienen que contar a sus hijos al levantarse, al acostarse, andando por el camino, colocar en los dinteles de la puerta, en sus postes. Ese es el trabajo que tenemos. Para mí como padre, uno de los momentos más gozosos de mi vida familiar es cuando estoy compartiendo el momento de contar la historia antes de dormir. Los más grandecitos ya solamente participan del culto familiar cuando despedimos el día, pero la más pequeña todavía sigue con algo tradicional, donde cada noche antes de dormir en la cama tenía que contarle una historia. Anoche estaba con mucho sueño y viene la más pequeña y me dice, papá, contame la historia. Entonces le cuento la historia y por un momento le dije, tengo mucho sueño, hija. Quería delegar mi responsabilidad. No, papá, tenés que contarme mi historia. Es uno de los momentos más lindos que tenemos y como hemos visto en la cita anterior, dentro del seno familiar están dadas todas las condiciones socioafectivas para que se pueda impregnar, se pueda fijar en la mente, en el corazón de las personas, los principios, los valores. Entonces no existe otro seno por excelencia propicio para el aprendizaje que supere el ambiente familiar y la relación afectiva que existe entre padres e hijos. Por excelencia, en esta cuarentena algunos padres decían, ahora, ¿qué voy a hacer? Se agarraban de los pelos. La escuela está cerrada. Porque hay una concepción errada de que educar, si bien estamos hablando de una educación formal y sistemática, también los padres pueden desempeñar en cierta medida esa función. Entonces, ahí vemos en la palabra de Dios confiere la responsabilidad central a la familia, la educación de los hijos en su camino, en la instrucción de los principios de la palabra de Dios. Aquí vamos a hablar un poco de los medios de comunicación. Dice, la consideración de los medios de comunicación como escuelas paralelas, en las que sus contenidos, aunque no sean estrictamente educativos ni produzcan conocimiento sistemático, generan efectos de socialización capaces de competir con la institución escolar. Y somos muchos los que compartimos esta convicción. Hoy día el conocimiento está más influido por los medios de comunicación de masas que por la educación. Es decir, más por los medios de comunicación social que por la educación formal de la escuela. Ven ustedes, aquí tenemos a este investigador que llega a esta conclusión. Estamos hablando de alguien que no tiene la cosmovisión bíblica que nosotros tenemos. Inclusive este ya coloca los medios masivos de comunicación
ya quitando el lugar de la escuela o superando, teniendo más peso que la educación formal sistemática que se da en la escuela. Entonces, es muy importante tener esto, como puse en la introducción, agentes que educan. Entre los principales hoy día encontramos la iglesia, la escuela, la familia, los medios masivos de comunicación. Una última cita de otro investigador: sin duda el cine, con sus formidables recursos pedagógicos, resulta un poderoso agente educativo y los niños y adolescentes son grandes consumidores de este medio. Y aquí una cita, dice: para tener mucho cuidado y siendo ya conscientes de que hay varios agentes que educan, para proteger el entorno en donde nos desenvolvemos con nuestras familias, dice: hombres de saber han dado disertaciones en las que mezclaron la verdad con el error, y con ellas han desquiciado la mente de los que se inclinaban hacia el error en vez de hacia la verdad. Los sofismas sutilmente tramados por los así llamados sabios poseen cierto encanto para la determinada clase de estudiantes, pero la impresión que dichas disertaciones dejan en la mente es que el Dios de la naturaleza está restringido por sus propias leyes. Son ideas erradas que se mezclan y que se enseñan como verdad en algunos medios que tenemos que cuidarnos. Búsqueda de significado. Nosotros, el ser humano en el proceso de construcción de su identidad, busca significados, o sea, sentido a la vida y a su existencia. Dice: la humanidad a través del tiempo no ha podido librarse de su búsqueda de significado. Diferentes personas han manejado este problema de distintas maneras. Porque esto es una realidad para todos los seres humanos. En algún momento se van a hacer preguntas fundamentales de la vida, acerca de la existencia, acerca de su existencia. Así surgieron las corrientes filosóficas más influyentes durante las épocas, pero todos se toparon con preguntas sin respuesta. También es una acotación de George Knight en el mismo libro. Dice: esta cita es muy importante que tengamos en cuenta. Como ya hemos visto, tenemos varios agentes que educan y es una realidad, y que uno u otro tiene más peso, ahí están en la puja. A pesar de reconocer sus limitaciones intelectuales, las personas todavía conservan un deseo vehemente de descubrir el significado de la vida. La humanidad, en su búsqueda de significado de la existencia, se pregunta si hay una contestación inteligible o si la respuesta del universo es un silencio total, absoluto e insoportable. A la luz de Cristo, todos los intentos que buscan dar respuestas en sus aspectos más profundos y más esenciales están en el error. Y ustedes saben que en el mundo, en el sistema educativo, se enseñan varios errores, concepciones erradas, como si fueran grandes verdades, como hemos visto en la cita anterior también. Aunque sean intentos nobles pero errados para contestar la pregunta sobre el significado, las religiones no cristianas fracasan en el mismo punto que Cristo se destacó. No explican adecuadamente la naturaleza humana individual, su grandeza y su miseria, su búsqueda de lo sublime, su maldad satánica, su lugar a medio camino entre un ángel y un simio. Son preguntas sin respuestas para estas corrientes de pensamiento. Y es en la verdadera educación, en una correcta cosmovisión, basada en la palabra de Dios, donde encontramos respuesta y donde vemos que nuestra existencia tiene sentido. Y aquí la educación adventista juega un papel fundamental, porque presenta estas verdades y da respuesta a las cuestiones presentadas como tiene que ser. Como hablando de propósito, la palabra de Dios
da sentido a nuestra existencia y nos muestra el propósito. En Isaías capítulo 43, versículo 7, encontramos que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Como dice el texto, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. La educación adventista, la educación cristiana, la educación basada en una cosmovisión bíblica, está cimentada en la cosmovisión bíblica que permite construir el significado de nuestra existencia sobre la realidad de. Y vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, si hablamos de nuestra identidad, de dónde venimos, cuál es mi origen, la Biblia nos responde y encontramos que la existencia de Dios vivo, la existencia del Dios vivo se basa en la existencia del Dios vivo, el Dios creador. La primera respuesta que encontramos en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios, y empieza a relatar, y eso le da sentido diferente a nuestra vida, le da valor. Somos hijos del Rey. Más de una vez tuve la oportunidad de conversar con algunos jóvenes, alumnos, que no encuentran este sentido a su vida, y le digo, levanta ese rostro, tú eres un príncipe, tú eres un hijo de Dios, creado a la imagen y semejanza de Dios, y tu vida tiene un propósito. Fuiste creado para dar honra y gloria a Dios. Esa respuesta encontramos en la palabra de Dios, y esa es la forma, la óptica como se presenta esta verdad y se presenta a través de la educación adventista. Lo mismo está basada sobre la realidad de la creación hecha por Dios de un mundo y un universo perfectos. Y eso da significado a nuestra vida. Porque más de una vez una persona en algún momento de su vida se va a preguntar y va a decir, y todo lo que me rodea, el universo, el mundo que me rodea, las cosas, ¿dónde tiene su origen? Y ahí han ensayado varias respuestas, pero es en la palabra de Dios, en el Génesis, donde encontramos coherencia perfecta entre todos estos puntos que estamos hablando. Entonces, en la palabra de Dios presentada a través de nuestro sistema educativo, encontramos la creación de nuestro universo que salió de las manos de un creador y salió perfecto. También nos permite construir el significado de nuestra existencia sobre la realidad de la creación del ser humano a imagen de Dios, como mencioné al principio. Esa es nuestra verdadera identidad. Somos hijos de Dios. Y si bien el enemigo trata por todos los medios borrar de nuestra mente, en la palabra de Dios se nos repite una y otra vez. Y esto es lo que enseñamos a nuestros niños, y esto es lo que todos como agentes, como familias, como iglesia, nosotros enseñamos a nuestros hijos. Ahora, ¿y por qué tantos problemas, sufrimiento, la muerte? Las corrientes filosóficas de pensamiento han ensayado también algunas respuestas, pero son incoherentes. No es el propósito de analizar esas posturas ahora, pero la Biblia nos deja coherentemente una explicación de por qué vivimos en este mundo, por qué estamos ahora en estas condiciones. Porque hay un pecado, el invento del pecado. Podemos leer Ezequiel capítulo 28, 14. Alguien que pueda leernos este texto para participar. Ezequiel 28, 14.
A ver, ¿alguien? Tú eras el querubín. Sí, adelante. Léelo. Perdón. Bien, ¿quién va a leer? Yo leo. Sí. Eras el querubín protector de alas desplegadas. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Muy bien. Este es el querubín exaltado, en donde se originó. La Biblia explica dónde se origina, por qué ese mundo que al principio fue creado perfecto por Dios, ahora está en estas condiciones. Y ahí, inevitablemente, nos preguntamos, ¿y cuál es la solución a este problema? Eso implica muerte para nosotros. Romanos 5:12, ¿alguien puede leernos Romanos 5:12? La profe Norma iba a leer hace ratito, ¿podemos escuchar? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien. En la escuela sabática de la semana pasada, creo que se abordó un poco algunos puntos de las que se mencionó la realidad de la muerte en nuestra existencia. Nosotros sabemos por qué la muerte forma parte hoy día de nuestra existencia y entendemos claramente de que no era así desde el principio, que no fuimos creados por Dios para morir, sino para vivir eternamente. Por eso la muerte es un intruso. Y la causa, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que morir? La explicación es simple, que hasta un niño puede entender. Por el pecado, por la desobediencia de un hombre, entró la muerte a todos nosotros. La diseminación del pecado en la tierra realizada por Lucifer y la caída de la humanidad, que dio como resultado la pérdida parcial de la imagen de Dios. O sea, ¿por qué entonces, si al principio fuimos hechos perfectos a la imagen de Dios, por qué tengo hoy esta realidad débil o naturaleza débil, pecaminosa? Ahí tenemos la explicación. Salvación, la solución, Hechos 4:12. ¿Alguien puede leernos? Hechos 4:12. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Yo leo, profesor. ¿Sí? Perdón. ¿La escuchamos? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Nuestra única salida también, la educación redentora, la educación adventista, nos muestra una realidad, da significado y solución a este problema única a través de Cristo. Tenemos la gracia salvadora de Cristo para todos. Eso es lo que presentamos y debemos presentar cada día a nuestros niños quiénes somos. En una de las citas más arriba hemos visto que entre estos agentes educativos no siempre puede haber consonancia. O sea que tenemos que ser conscientes de que no todos hablarán este mismo idioma. Puede ser que en nuestras familias enseñamos estas grandes verdades a nuestros hijos, en la escuela enseñamos estas verdades, pero en los medios de comunicación no estarán transmitiendo este mismo mensaje. O tal vez sus amigos con quienes comparte cada día no estarán transmitiendo ese mismo mensaje. O los medios o la sociedad civil en sí. Entonces, tenemos que luchar contra todo esto y nosotros como educación, como sistema educativo y familias cristianas, es como si fuera que estamos remando contra la corriente. Ahí tenemos entonces, cuando hablamos de Cristo, hablamos de la redención, la realidad de la iniciativa de Dios para la salvación de la humanidad.
y su restauración a su estado original mediante la encarnación. La vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo constituye para nosotros una esperanza porque, como expresa su palabra, por medio de la muerte de Cristo morimos al pecado. Él venció al pecado. Por medio de la resurrección de Cristo tenemos la esperanza de resurrección o vencer este problema que no tiene respuesta para muchas personas, que es la muerte. Podemos leer, tenemos ahí el conocido versículo, Juan 3:16, que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos Efesios 2:1 que podemos hacer lectura. ¿Algún voluntario que nos pueda leer? Leo. Sí, por favor. La iniciativa de Dios para la salvación de la humanidad y su restauración a su estado original mediante la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Voy a leer Juan 3:16. Muy bien. Me estoy perdido. Está correcto el primer texto. El de Juan 3:16 ya mencioné, Efesios 2:1 nada más. Muchas gracias. Bueno. Podemos decir amén a este precioso texto de la palabra de Dios. Y texto o mensaje como este encontramos repetidas veces en la palabra de Dios. Hablamos de la redención que solamente podemos tener en Cristo Jesús. ¿Y por qué no hablar de la restauración ya ahora? Desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, empieza una transformación en nuestra vida. Hace unos meses atrás, creo que 1 mes y medio, 2, mi hijo salió, dijo, papá, voy a salir a colportar. Agarró algunas revistas y salió en la vecindad. Y salía así cada día de la semana. Y un día salió y en un momento volvió. ¿Y qué dije? Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hijo, que volviste tan temprano hoy? ¿Fracasaste en tu misión? ¿Te fue mal? Y no me quería contar y pasó directo al fondo. Algo tenía debajo de su camisa. Y en un rato escucho un animalito que empieza a maullar. Era un gatito. Un gatito feo, tirado en la calle. Dice que había como unos 7 gatitos en una parte de la calle. Y él rescató a uno de esos gatitos. Y justo hoy estaba mirando, llevó un proceso largo. Era el animal más feo que haya visto en mi vida. Pero hoy es el animal más lindo, su pelaje brillante. Ya empieza a rellenar su musculatura, su fisonomía empieza a cambiar, sus ojos bien brillantes. Es un precioso animal. Y justo hoy estábamos ahí temprano tomando sol con la familia y vino el gato. Ya está crecido. Y empezamos a comentar de cómo se ha transformado ese animal. Y yo decía que Dios hace lo mismo con nosotros. Nos rescata de la muerte, de las garras del pecado y transforma nuestra vida aquí, ahora. Estamos pasando por un proceso de transformación gracias a la obra del Espíritu Santo. Y esta es también, esta realidad, esta verdad, forma parte de esta educación redentora por excelencia. Eso es lo que diferencia a la educación que transforma a través de la palabra de Dios, que es la verdad. Como está escrito y nos dice el mismo maestro. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. A través de la meditación, estudio de la palabra, la oración, la obra del Espíritu Santo, ocurre una transformación en nuestra vida, en la vida de las personas y en la vida de todos los niños y jóvenes que participan de este proceso. Porque si bien hay una realidad, como hemos mencionado
de un hombre pasó este mal del pecado a todos, y al nacer algunos ya traen en su ADN tendencias al mal, pero así Dios nos rescata desde el momento en que aceptamos la salvación que Él nos ofrece. Empezamos a ser transformados y transformados cada día más a semejanza del carácter de nuestro Salvador. Y ahí hablamos de la restauración. Y creemos que la plena restauración de nuestra vida, de nuestra naturaleza, ocurrirá en el momento cuando Cristo vuelva por segunda vez. Amén. Creemos que no simplemente nosotros seremos restaurados, sino que nuestro planeta, la Tierra, será hecha nueva. Nosotros seremos nueva criatura. Si bien ya participamos hoy dentro de este proceso, cuando Cristo vuelva y destruya el pecado para siempre, todo será restaurado, todo será transformado. Por eso hablamos de una educación redentora, una educación que transforma. Y una educación que transforma no simplemente está asociada a la escuela, está asociada a la escuela, a la familia, a la iglesia. Y ojalá hubiese sido así, sin también la sociedad civil y los medios de comunicación. Pero esa no es nuestra realidad. Sabemos que hoy remamos contra la corriente. Somos una de las pocas escuelas o sistema educativo que enseña estas verdades y busca que cada joven, cada niño participe de este proceso de restauración. La restauración final de nuestro mundo y sus fieles habitantes a su condición edénica, original. Encontramos también ahí un pasaje precioso de la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, que habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, luego de nuestra transformación. Todo será perfecto. Y como dije al principio, queremos una educación verdadera, es la que prepara para la patria celestial, para la vida eterna. Con eso en mente siempre nosotros tenemos que trabajar y avanzar como familias de la iglesia, como miembros de un sistema educativo, como iglesia, como familias que pertenecen a la iglesia que tiene sus creencias basadas en la palabra de Dios. Y que todos seamos ciudadanos del mundo perfecto que va a crear Dios, recrear, y con una naturaleza totalmente transformada. Y quiero que concluyamos nuestro tema de la mañana buscando Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 23. Este es un pasaje hermoso de la palabra de Dios que Pablo nos presenta con su visión de pensador eminente, gran estudioso de su tiempo. Resume, para mí personalmente, resume todo lo que hemos hablado hasta ahora. Podemos olvidar todo lo que dije y podemos quedarnos con este precioso pasaje de la palabra de Dios. Así que voy a pedir a algunos voluntarios que puedan leernos y después cerraremos con una oración nuestro tema. Muy bien, Flia Stephanie dice, se ofrece como voluntario. Leo, hermano. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia,
y es el primogénito, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque al Padre agradó que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, y haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. También a vosotros, que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras, ahora os ha reconciliado en el cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Les invito a que podamos dirigirnos en oración a Dios y de esa manera pedir que Él haga de nosotros instrumentos eficaces, activos, para ser colaboradores juntamente con nuestro Maestro en este proceso de redención, quienes todos somos parte también. Oremos. Querido Padre, Señor, te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Señor, te agradecemos por tu infinita misericordia, porque con la luz de tu palabra, Señor, permites que podamos comprender estas grandes verdades. Señor, danos sabiduría y fortaleza, poder con tu Espíritu Santo para hacer esta obra que nos toca hacer. La sublime tarea de educar, de formar nuestros hijos, nuestras familias, preparar como ciudadanos de la patria celestial a través de una educación que sea realmente redentora, porque tú eres nuestro Maestro Redentor. Agradecemos por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.